Floricanto.digital presenta. Decíamos que, recapitulando, nada es más útil que la religión, no es solo para mujeres, sino para el ser humano, sea hombre o mujer, y la responsabilidad primera recae sobre el varón. No basta ser honrado para ir al cielo, hay que adorar a Dios, y del modo que Él lo quiere. No es cuestión de decir, tengo mi religión y la hago lo que quiero con Dios, porque Él es el único que tiene y sabe cómo se le da culto a Él, qué es lo que a Él le agrada. Y no hay más que una religión sola, no puede haber dos, no puede haber tres, porque si no Dios estaría contradiciendo, porque está inspirando una religión contraria a la otra. Entonces eso no es posible. Bien, ¿cuál es la verdadera religión entonces? La verdadera primero tiene que ser revelada, porque acuérdense que había dos modos de llegar a Dios. La religión natural, por la razón y por el orden que hay en el mundo, por las cosas creadas, el hombre siempre dio culto a un Dios cuando no tuvo la revelación. Otros pueblos que no sean el judío, ¿verdad? Otros pueblos han llegado a un culto natural, a un ser superior. Pero entonces decimos, es necesaria la religión revelada, además de la natural. Y vamos a ver por qué. Hay que convencer que además de la natural necesitamos la revelada nosotros, y también Dios quiere hacerlo. Y vamos a ver por qué. La verdadera religión es la que viene de Dios en primer lugar. Estoy en el 81. La verdadera religión es la que viene de Dios, la que Dios mismo nos ha revelado. La verdadera religión debe venir de Dios. ¿Por qué? Porque en una casa el padre, el cabeza de familia, es el que debe mandar. Él es el quien debe dictar leyes a su familia para ordenarla, para que haya orden, disciplina. Dios es el padre y el rey de la familia humana. Luego, a Dios solo compete el derecho de regular el culto, que el hombre está obligado a tributarle, a ordenar su familia, que es la iglesia. A Él solo le compete determinar el modo con el cual quiere Él ser amado, adorado, reconocido por la criatura. Y a esto le llamamos la revelación. ¿Y qué era la revelación? Estamos haciendo todavía un repaso. ¿Qué es la revelación? Decíamos que es la manifestación de las verdades religiosas que Dios hace al hombre fuera de la ley natural. Es decir, está por encima. Eso significa, Dios quita el velo y da a conocer lo que Él quiere de los hombres. Es maravilloso esto, porque se llama diálogo, se llama comunicación de Dios. Por tanto, es un acto sobrenatural y la iniciativa viene de Dios. Él tiene la iniciativa si quiere revelar. ¿Puede Dios hablar a los hombres? Nos preguntamos. ¿Cómo si puede? Además, no solo puede, quiere. Porque cuando crea las cosas, fíjense, lo crea para entablar un diálogo con el hombre. Es como cuando uno le regala algo a otra persona, lo hace para establecer un vínculo. Con ese regalo le está hablando, le está diciendo, te quiero, te considero, eres importante para mí. Cuando uno le regala, si una persona muda le regala algo a otro, no hace falta que le diga que lo quiere. Con el hecho de darle el regalo, le está manifestando que lo quiere, ya. Cuando Dios me da todo lo que me da en el orden natural, me está hablando. Quiere decir que no solo puede, sino que de hecho lo hizo.
Y la persona que ama no se limita con decir una palabra. La comunicación intenta ser cada vez más fluida, más intensa, porque eso es el amor, comunicar, dar. Entonces, es lógico que Dios, además de lo que está creado, de la ley natural, quiera entablar una conversación con los hombres y con los hombres en general y en particular. En general le llamamos iglesia o comunidad, sociedad, y en particular es la relación del hombre que tiene con Dios y Dios con el hombre. Entonces, Dios puede porque todo lo sabe y lo puede. Claro que puede revelarse. Como tiene una inteligencia infinita, Él conoce verdades mucho más profundas e importantes y necesarias que la que yo conozco. Si un papá habla con su niño para explicarle lo que está bien y está mal y cómo debe tratarle a él y a su mamá, obvio que Dios también quiere darnos a conocer qué es mejor para nosotros, cómo alcanzarlo a Él que me quiere amar. Ahora, cuando Dios revela, no está diciendo no piensen, no, dice al revés, piensen, porque los protestantes quitan la razón. Cuidado, el protestantismo no razona. Las conclusiones teológicas no las hacen ellos. Ellos no concluyen verdades teológicas. Ellos simplemente leen lo que está en la Escritura y lo repiten. No tienen teología. Solo tienen ellos lo que llama la revelación. Además que no la pueden demostrar que eso sea revelación divina, no lo pueden demostrar, como ya lo vamos a ver. Nosotros sí lo podemos demostrar, como también lo vamos a ver, pero es importante saber que Dios nunca dice no piensen, porque Dios me creó el pensamiento y la voluntad. Inteligencia y voluntad me hacen imagen de Dios, no semejanza, pero sí imagen, porque Dios tiene inteligencia y voluntad y eso lo hace un ser libre. A mí también, tener inteligencia y voluntad me hace un ser libre. Los ángeles tienen inteligencia y voluntad, son seres libres, punto. Y eso se llama persona. El ángel, el hombre y Dios, persona, porque son seres capaces de conocer, amar y son libres. No vamos a dar la definición de persona filosófica ni teológica por ahora, solo son personas. Y la persona naturalmente tiende a comunicarse porque es un ser sociable. Tanto Dios es un ser sociable como el ángel y como el hombre. Por eso Dios no es una sola persona, porque ser sociable es infinitamente sociable. Y la sociedad perfecta no son dos, sino tres. Y está expresado en la familia. Papá, mamá, hijos. Esa es la sociedad perfecta en el orden natural. Y expresan y revelan la sociedad perfecta en el orden sobrenatural, que es Dios mismo, que siempre fue tres, siendo uno. Uno en naturaleza, tres en persona. Hemos visto que no puede haber dos dioses, ni tres, ni muchos. Ya lo probamos el otro día. Tampoco puede haber una persona sola, divina, porque si es un ser sociable, sería imperfecto al estar solo. Sería imperfecto Dios. Eso no se nos hubiera ocurrido pensarlo, ¿verdad? Si Él nos hubiese revelado como tres. A partir de que Él se revela trinitario, uno entiende que es la sociedad perfecta. Porque siendo Dios máximamente comunicable, porque máximamente posee el amor y el amor es difusivo de sí máximamente, si Dios es infinitamente comunicable, tiene que ser perfectamente sociedad. Tiene que ser más de uno. La sociedad perfecta son tres. No podría ser dos, ni podrían ser cuatro. Sobra uno, o faltaría uno. La razón la vamos a explicar más adelante cuando veamos el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Por qué no puede haber cuatro? ¿Por qué no puede haber dos? Se explica todo por la razón, además de tener la fe. Porque la razón me ayuda a entender la fe. Vamos a explicar por qué no puede haber cuatro personas en Dios y por qué no pueden haber dos y por qué sí tiene necesariamente que haber tres personas en Dios. Porque solo Dios, les adelanto un poquito, solo Dios tiene dos operaciones, dos formas de actuar
eternas. ¿Cuáles son? No escucho. Conocer y amar. Ok. No tiene sensibilidad, no tiene conocimiento sensitivo, no tiene pasiones. Dios, en cuanto a Dios, tiene dos potencias que son las que tienen el hombre y el ángel. Entonces solo puede conocer y amar. Dentro de él es todo conocimiento y amor y nada más. Eso es en Dios, conocimiento y amor. Entonces, necesitamos a alguien para que conozca, el Padre. Necesitamos que conozca algo, a sí mismo. Y necesitamos que tenga una idea de ese conocimiento. Esa idea sale de él, se llama hijo. Viene por el entendimiento, por el conocimiento, se llama hijo. Y cuando ambos se contemplan, se aman. Ahí va la voluntad. Es el amor que resulta del conocimiento con el hijo que se tienen. Procede el Espíritu Santo por vía de expiración porque es el acto de la voluntad donde procede el amor. Ya no hay más nada en Dios y que hay tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. No hay más operaciones en Dios. Dios son tres, no puede haber otro modo que no sean tres, ni dos, ni cuatro, ni 10. Tres. No hay más operaciones en Dios que esas dos. Infinitas, necesarias para Dios. No necesita Dios otra cosa. Dios conoce y ama. Eso es Dios. Y es su conocimiento, y es su propio amor. Todo lo que procede de Dios, adentro de Él, no puede ser creado. Todo lo que adentro de Dios se produce es divino. Y solo se producen dos cosas dentro de Dios: su conocimiento y su amor. El Hijo, que es la idea, el pensamiento, que engendra el Padre, engendra una idea, un pensamiento de sí mismo. Primera operación, ¿qué hace el Padre? El Hijo. Y la segunda, el Padre y el Hijo la hacen junta, que es el Espíritu Santo, que es el amor de ambos, y eso se da dentro de Dios, del ser mismo de Dios. Todo lo demás son acciones ad extra, fuera de Dios, todos los ángeles y todos nosotros. Pero hay algo impresionante que ya vamos a ver, maravilloso, que deja enloquecido a los santos que lo han entendido. A los que no lo entienden, no les dice absolutamente nada, hay que usar la cabeza. ¿Qué ha hecho Dios con las cosas ad extra? Ha tomado dos cosas, el ángel y el hombre, que son personas, y las ha introducido en su ser divino, cuando por la gracia de Dios los hace hijos, partícipes de su naturaleza divina, los diviniza por participación. Esto lo vamos a ver después, van a ver que es increíble. Esto es para que uno se siente a meditar 500 años o toda la eternidad. Toda la eternidad, todo sin que termine, no bastará para dar gracias a Dios por esto. Porque es como que el rey, a ver, los niños admiran a los jugadores de fútbol si les gusta el fútbol soccer. Supongamos Messi, Rolando, ¿cómo es el? Suárez, Maradona, etcétera. Vamos a poner uno, Messi. Lo admiran. ¿Qué pasaría si Messi le dice, ven a un chiquito, voy a ser tu papá de verdad, te voy a adoptar? ¿Vas a ser mi papá? Sí. Y te voy a transmitir mis cualidades deportivas a ti, adentro de ti. Entonces vas a salir pensando como yo. Dios nos hace partícipes de su naturaleza divina. Nosotros, sin dejar de ser criaturas, estamos respirando Dios. Somos Dios por participación. Dice San Pedro en su carta primera, no me acuerdo la frase en latín, somos partícipes de su naturaleza divina. Consortes nature, a ver, manita Getsemaní, ayúdeme. Divina consortes nature, partícipes de su naturaleza. Gracias, hermanita. Partícipes de su naturaleza divina. ¿Ok? Bueno. Gracias, hermanita, por decirme la palabrita. Necesidad de esa revelación. Entonces vemos, hay una necesidad absoluta,
Porque Dios, si se da a conocer más prontamente, con más certeza y sin mezcla de error, vamos a llegar a las verdades incluso naturales que podemos llegar por la sola razón. Voy pasando rapidito porque esto ya lo vimos. Ahora vamos al número 85, a partir de ahí no vimos. El hecho de la revelación. ¿Ha hablado Dios al hombre? Eso vamos a ver. Si de verdad le habló o dicen que le habló. ¿Cómo sé yo que le habló y no solamente que dicen que le habló? Eso lo tenemos que probar. Porque nuestra fe se va a fundamentar entonces en cosas ciertas y se va a hacer robusta. ¿Ha hablado Dios a los hombres? Sí. Número 85. Y es tan cierto que Dios ha hablado a los hombres como lo es que el sol brilla al mediodía en el cielo sin nubes. La revelación es un hecho histórico 1000 veces más cierto que todos los que nos presenta la historia. ¿Por qué? Yo algo le dije. ¿Por qué es más cierto la Biblia que todos los documentos históricos, incluso el descubrimiento de América? Yo no dudo quién fue el presidente de México hace 30 años o 50, que yo estaba todavía, esperen, 60 años. Me lo dicen. ¿Cómo sé yo cuál fue el primer presidente de México? ¿Cómo sé? ¿Por qué lo acepto tan fácil? Y todos se van a reír si yo digo que no. Porque es cierto, es evidente, porque todo el mundo lo sabe, lo dice, hay documentos ahí escritos. Pero lo que está en la Biblia, ¿por qué decíamos nosotros que es menos posible que haya un error? Porque desde que se escribió fue tenida como palabra de Dios y nadie hubiera tocado una palabra porque lo lapidan. Y si alguien cambia una palabrita, el resto de los escritos lo van a atacar a ese escrito. No, eso no dice la Biblia. Vayan ustedes a decir algo que la Biblia no dice, van a ver cómo se levantan todos. No, eso no dice. Entonces hay un cuidado porque se tiene como palabra de Dios. Por tanto, es el documento más fiel porque tiene la fuerza de la fe del que cree que eso es palabra de Dios, que fue desde que se escribió hasta ahora. ¿A quién se le ocurriría poner en la Biblia el padre Carlos es el padre adoptivo de Jesús? Pues, si yo encuentro eso, van a decir, no, padre, eso no es así. Obviamente, ¿verdad? O San Pedro fue el padre adoptivo de Jesús, el que lo cuidó. No, está en la Escritura, ¿no? En esa que tiene usted en la mano dice eso. Esa no es la palabra de Dios, está cambiada. Entonces, como documento simplemente, acá no entra la fe porque estamos viendo solo la razón. Como documento, la Biblia tiene la mayor fuerza de todos los documentos de la historia juntos y de todos los pueblos. Si la Biblia me dice un dato histórico, certeza total que eso es así. No fue tocado. De hecho, van descubriendo cosas. Hace poquito descubrieron donde Cristo multiplicó los panes, ¿verdad? El lugar, porque fueron excavando y encontraron, bueno, van corroborando, todo está corroborado. Todo lo de la Biblia está corroborado. Y lo que no está corroborado es porque no lo han encontrado, simplemente. ¿No encontraron los huesos de Jesús? Y los de la Virgen tampoco lo encuentran. Y no lo van a encontrar, ¿verdad? Solo en el cielo vamos a encontrar los huesos de Jesús y puesto dentro de él, en su carne. Porque subió al cielo en cuerpo y alma, Cristo y María, ¿verdad? Bien. Entonces, como documento, no lo vamos a tomar a la Biblia no como palabra de Dios todavía, solo como un documento. Luego vamos a ver si es palabra de Dios. Y vamos a ver cómo lo demostramos. Y ustedes van a tener que demostrármelo a mí después. Cuando lo escuchen, tienen que saber demostrármelo. Porque la Biblia es palabra de Dios. Pero ahora me quedo como un documento antiguo, el mejor y el que nadie se le va a ocurrir cambiarle algo, porque todo el mundo se lo niega. Desde que fue escrito. Que es el documento más antiguo. Atribuido a Moisés sustancialmente, el Pentateuco. ¿Verdad? 1500 años. No, perdón. 2000 años. 1500 David. 2000 años. Espero no equivocarme, se me están confundiendo las fechas. 2000 años antes de Cristo.
1500 es David. Ayúdenme, hermanitas, hermanitos. 2000 antes de Cristo. Bien, entonces la Biblia va a ser nuestra fuente como documento. Acuérdense que todos necesitamos un documento. Todos necesitamos que nos digan, porque yo cómo sé que mi mamá es mi mamá. Digo todo esto para que veamos que la fuerza que vamos a tener es muy grande, ¿eh? ¿Cómo sé? Yo dudo de que mi mamá sea mi mamá, nunca lo dudé, pero nunca le pedí que me mostrara los documentos. Qué tonto, ¿no? ¿Y si me mintió? Pero miren ustedes lo que es la fuerza de la palabra de mi mamá. Pero de todos modos está escrito, pero no es un documento que sea palabra de Dios, porque cualquiera lo puede alterar y nadie... A ver, ¿usted se enteraría si alguien cambia mi nombre en el documento de mi mamá? ¿Quién se entera? Nadie. En cambio, si tocan la Biblia, sí. Digo, para que vean un poquito la certeza que vamos a tener como documento histórico en la Biblia, mucho más que el certificado de nacimiento de nosotros y el documento nuestro. Mucho más que eso. Porque entonces nuestra fe no está así. ¿Y tú crees en Dios? Sí, creo. ¿Por qué? ¿Y por qué creo? No, para fundamentarlo porque no vas a dar la vida por Cristo así. Porque dices cualquier cosa porque no te interesa. Pero si te interesa, te vas a poner a estudiar y te vas a admirar y vas a querer estudiar más. Sí te interesó. Y sí vas a dar la vida por Cristo. Y sí le vas a amar de verdad. Y sí vas a dejar el pecado. Y sí vas a luchar. Eso es lo que tratamos de hacer ahora. Lo que lamentablemente se perdió en el mundo da razón de nuestra fe. Se perdió. Todo lo mismo. Musulmanes, nuestro Dios es igual. Ay, qué lindo. Un ecumenismo sin razón y sin nada. Si todos nos abrazamos, somos hermanos. Cuando el otro intenta hablar, se crea un caos. Viene el musulmán y dice, te amo, me dice el musulmán, te amo. Y me da un cuchillazo por la espalda. No sé. Digo, ¿quién me asegura que ese sea un amor correcto? ¿Qué fundamento tiene? ¿Cómo piensa? ¿Cuáles son sus principios? ¿Qué lo rige? Porque un protestante me dice que yo tengo que destruir esa imagen, ¿verdad? O que en Jesús no está la Eucaristía, no es el mismo Dios, ya dijimos, ¿verdad? No es el mismo Dios. El que cree el cristianismo del que cree otra religión no es el mismo. Porque si fuera el mismo se está contradiciendo. Es el mismo de alguna manera, porque no hay más que uno. Pero no es el mismo, por otra parte, porque dice cosa distinta que el mío. Y si el tuyo te dice una cosa distinta que el mío, obvio que no es el mismo, por favor. Es el mismo el que creemos nosotros que tenemos que reconocer, pero en la práctica no es el mismo. Bien. Todo esto espero que sirva para amar más a Dios, ¿verdad? Y a nuestros hermanos. Bien. Otra cosita. Vamos a hablar. La religión que Dios me revela es sobrenatural, está más allá de la naturaleza. Yo no me puedo dar cuenta porque solo Dios puede darme a conocer cosas que yo no puedo llegar solo por la razón. Por ejemplo, que Dios son tres. Pero además es positiva. ¿Se acuerdan la ley positiva? ¿Cuál era la ley positiva? A ver, ¿cómo era la cuestión de las leyes? ¿Qué leyes hay? A ver, alguien que se pare y me lo diga fuerte. ¿Qué tipo de leyes hay? A ver. Se paró a corregir nomás. Natural y sobrenatural. Dentro de la natural, ¿qué leyes tenemos? Bueno, la ley natural, fundada en leyes naturales, y la ley de la naturaleza o de este mundo que vivimos, pero positiva, la ley positiva humana, que es la que los gobiernos dictan. Para que sea lícita esa ley, tiene que estar en concordancia con las leyes naturales. Si las contradicen, no tiene fuerza de ley. Un gobierno que dice, tú debes matar a tu hijo si ya tuviste uno, debes abortar por ley. No hay que obedecer.
porque va contra la ley natural. Tú debes robarle al otro porque yo te lo mando. No lo voy a hacer. Va contra la ley natural, no robar. La conciencia me lo dice. Entonces, tiene que ser de acuerdo a la ley natural, si no, no tiene fuerza de ley, aunque esté escrita, y me pongan preso y me maten. No viene la voluntad de Dios expresada cuando una ley positiva humana contradice la ley natural. Luego tenemos la ley divina. La ley eterna es Dios, ¿eh? La ley divina positiva, lo que Él habló. No Él en su esencia. Él como Dios es ley, se llama ley eterna. Pero no es ley para sí mismo, pero es el fundamento de toda ley, la natural, porque de Él procede todo lo creado. Pero Él tiene leyes positivas que dio a conocer en ese documento, pareciera que es así, porque por ahora no le vamos a llamar Biblia, en un documento pareciera que Dios dio a conocer a ciertas personas cosas. ¿Cómo lo pruebo? ¿Hay modos de probar? Dos formas de probar si eso es verdad, es el milagro y la profecía, entre otras. Y tengo que ver si el testimonio de quien me dice eso es veraz. Porque si mi mamá me dijo que yo soy su hijo, no hay problema. Imagínense, nunca se me ocurre dudar. ¿Por qué yo tengo que dudar cuando encuentro razones más fuertes todavía, que las voy a encontrar, que el hecho de que mi mamá me diga que es mi mamá? Razones más fuertes todavía, porque vamos a encontrar sangre, mártires, que dieron la vida por eso, y lo vieron, y murieron, y prefirieron morir. Es más fuerte que la palabra de mi mamá, porque acá hay sangre, está sellada la verdad con sangre. La verdad puede estar sellada con un milagro, con una profecía, cumplida perfectamente, no cualquier cosa. Si yo digo, en 10 minutos para de llover y paró, me van a decir, padre, usted es un profeta. No, le di de casualidad. O, viendo la causa, deduzco el efecto. Veo que el vientito empezó a soplar del otro lado, veo que empezó a refrescar, digo, va a parar de llover. Pero veo el efecto en la causa. Acá los milagros no son así, las profecías no son así, van a ver cómo cambia totalmente. Y es maravilloso ver el fundamento que tenemos aquí, ¿eh? Bien, está aclarada la religión natural, la revelada, de vuelta. Entre lo natural y lo sobrenatural hay un orden perfecto, perfecto. No lo digo, no lo tienen que creer, lo tienen que mirar, nada más. No tienen que creer nada, solo miren que el que está parado está más alto que el que está sentado, si son de la misma estatura. Por decir así, ¿verdad? Algo muy evidente que entonces, pero lo sobrenatural, lo que Dios me va a dar a conocer, que no es lo natural que yo encuentro en este mundo por el cual llego a Dios, la belleza, el orden, la armonía, la inteligencia, los colores, todo lo que fuimos viendo para descubrir a Dios, es natural. Pero lo sobrenatural, sin contradecir lo natural, lo supera infinitamente. Hasta tal punto que Dios dice, yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Soy el que soy. Existo por mí mismo, tengo la subsistencia. La domino la subsistencia. Soy la subsistencia. Subsisto en sí, por sí, para sí, eternamente subsisto. Soy eso, soy el ser. Soy el ser por sí. Es decir, si Dios te da la vida, que es algo que no lo puede hacer el hombre, ¿tú crees que no puede darte algo más que la vida? Si Él es el que es, no solo te puede dar vida humana, te puede dar vida divina y te puede hacer que tú seas divinizado por su naturaleza misma. Imagínense lo que puede hacer. Si nosotros entendíamos lo que es eso, es más que la creación. Es mucho más que la creación ser partícipe, consorte nature, divina consortes nature. Participar de la naturaleza misma de Dios. San Pedro, primera de San Pedro, creo que es capítulo 4, creo que es versículo 1.
Bien, acá lo tienen ustedes en los numeritos, bien explicadito el orden natural y sobrenatural. Me lo van a leer despacito, es lo que le acabo de explicar. Estamos en el número 86. Divine consortes natura, está explicado aquí también. Obligación de abrazar la religión revelada. Estamos obligados a abrazar eso que supuestamente, porque todavía no lo vimos, si Dios me llegara a hablar, o nos llegara a hablar, o se comunica a los hombres para que me digan algo, ¿yo estoy obligado a aceptarlo? ¿O puedo decir, no? ¿Qué tipo de obligación tengo? Porque no estoy obligado físicamente, porque Dios me respeta la libertad, no me va a arrastrar ni me va a tomar como posesión, como hace el demonio. No se va a posesionar y arrastrarme para que yo... No, eso va contra el amor. Me va a invitar. Pero yo estoy obligado en conciencia, esa es la pregunta. En conciencia, ¿qué me va a decir mi conciencia? No te va a dejar dormir. No te va a dejar dormir. Eso que tienes adentro es un tipo de conocimiento que te va a dar día y noche, porque Dios es infinitamente bueno. Y va a golpear a tu puerta a través de la conciencia día y noche llamando despacito, así. Una y otra vez, una y otra vez. El que le abre la puerta, él vendrá a cenar con uno y uno cenará con él. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él también cenará conmigo. O sea, hay una mutua cena, una mutua participación. Apocalipsis capítulo 3, versículo 4, si no me equivoco. Bueno, obligación de abrazar la religión revelada. Entonces, ¿estamos obligados a aceptar o no? Sí, todos los hombres están obligados a aceptar la religión revelada, a creer en sus dogmas, a cumplir sus preceptos y a practicar su culto. ¿Un hijo está obligado a obedecer a su papá? ¿Sí o no? Naturalmente obligado. ¿Un ser humano, una criatura está obligado a obedecer a su creador? Con más razón, un sí mucho más grande. No estamos imponiendo nada, es solo sentido común. Porque pueden creer los ateos que uno está obligándoles, pero en realidad sí puede ser que yo te esté obligando, como una mamá le va a decir, obedece a tu padre, pequeña ratita, obedece a tu padre. Y el padre le va a decir, obedece a tu madre. ¿Le está imponiendo? De alguna manera sí, pero ¿es injusto? No, es sumamente injusto, sumamente justo que sí se lo imponga. Porque la cabeza de su papá, sus conocimientos, su experiencia, su autoridad, están puestas para transmitir. Y sería necio que no lo hiciera, pudiéndolo hacer. Dios, su inteligencia, su autoridad, su capacidad, están para transmitir. Y Dios no dejaría de hacer eso jamás. Y no me está imponiendo nada. Y si llegara a imponerme, a través de mi conciencia, lo abrazo y le agradezco. Que sea tan bueno, no como un padre permisivo que deja que el hijo haga lo que quiera, dándole todos los gustos y ese hijo jamás ha tenido un padre. No, Dios es distinto. Aunque duela, la Virgen de Fátima se aparece y muestra el infierno a los niños. Aunque duela, hay que mostrar, hay que decir, porque lo que viene es eterno. Y estamos de alguna manera metidos ya en la eternidad, ya que no morimos. En realidad hemos empezado, pero no acabaremos. Estamos obligados entonces, sí, a abrazar esa religión. Nobleza obliga, dice un axioma, ¿verdad? Nobleza obliga. Dios como creador posee un soberano dominio sobre todas sus criaturas. Nobleza obliga. Una vez establecido y aprobado el hecho de la revelación y de la venida del Hijo de Dios a este mundo, seríamos infieles a la razón misma natural y a la santa filosofía de nuestra cabeza natural si no creyésemos en la revelación. Vamos a llegar a este punto. Vamos despacito, ustedes no se apuren, pero cuando lleguemos van a caer de rodillas dándole gracias a Dios, porque
¿qué estamos haciendo? Vamos a llegar a la certeza de que Dios revela que nuestra religión es verdaderamente la religión que Cristo fundó, que Cristo es Dios, que Dios de verdad revela. ¿Cómo lo vamos a probar? Va a ser tan claro, la misma claridad, que cuando el ventilador está dando vueltas a toda velocidad y alguien me pregunta ¿por qué gira? Y yo le digo, no, no gira. Padre, gira. No gira. No me va a creer, porque tiene la evidencia. Pero además yo le voy a decir, bueno, está bien, gira. Pero gira solo. ¿Cómo gira solo? Sí, nadie hace nada para que eso gire. No te creo. Todo efecto supone una causa. ¿Cuál es la corriente que está enchufada, mijo? Si yo no le pongo una causa, el ventilador no gira. ¿Vieron ustedes que algún efecto se produce sin una causa? Por ejemplo, se mueve una hojita de un árbol. Y dice, ¿quién lo está moviendo? Nadie. No, alguien lo mueve. No, nadie. Otro dice, no, el viento. Ah, el viento. Oh, me quedo tranquilo. Porque estamos buscando las causas, porque sabemos que ningún efecto está desprovisto de una causa. Esa certeza la vamos a tener cuando lleguemos a la religión verdadera. De certeza hay que llegar. Y hasta tal punto que uno va a decir y puede decir, doy mi vida por esta religión, la doy. Porque Dios te puede dar esa gracia, no sé quién lo sostengo porque se me va a volver a caer. Dios puede dar esa gracia del martirio, te lo inspira y te mueve, lo puede hacer el Señor. Pero si tú estudias esto, Él va a estar feliz, porque casi que no te la tiene que dar, porque no a todos le da la gracia del martirio. Pero si tú llegas por lo que naturalmente Él te puso en tu cabecita, le glorificas mucho más que si no llegaras y Él tuviera que enviarte una gracia especial para que te des cuenta. Si tú vas a dar la vida por Cristo porque estudiaste, rezaste y no tuviste ninguna revelación privada, ni tuviste una luz que te haya iluminado especialmente, tú te esforzaste en conocer, aceptar la fe, etcétera. Fuiste siendo coherente con eso que Dios te dio, el corazón y la mente, conocer y amar, fiel, glorificas a Dios enormemente. Ni por el purgatorio vas a pasar. Porque has vivido como Dios quiso que tú vivieras. Por eso es muy importante, y yo no sé por qué en el mundo no se estudian estas cosas. ¿Por qué se ha renunciado a esto? Entonces, ¿cómo yo puedo defender mi fe contra un protestante? Contra alguien que me avasalla. Yo soy católico, sí, visito a la Virgen de Guadalupe. Y se le acabó el argumento. A ver, ¿qué más? Dios existe. ¿Y qué más? No hay que matar ni robar. ¿Qué más? Nada más. No hay más nada. ¿Quién puede dar la vida por eso si no ni sabe lo que está haciendo? ¿Quién puede amar eso? No se puede amar eso. No puede uno amar lo que ni siquiera sabe que tiene que creer. ¿Qué es la Virgen de Guadalupe para algunos? Es lo que está por afuerita. Bonita con la manito así, la mamá, sí, ella me da todo. Pero pregúntele algo, pregúntele el catecismo, no lo saben. No es que esté mal, hay que darle el contenido, porque están sin contenido. Tienen el fuego, pero no hay leña. ¿Qué hay? Paja, seca. Y no quedó nada. Y le meten pajita. Duró 30 segundos porque pasó por la Virgen de Guadalupe, la miró, lloró, dijo que la ama, salió y sigue con sus estafas, robos, mentiras, peleándose con su esposo, un montón de cosas. Entonces un poquito de pajita seca que hizo así, y no quedó nada. Metele en tronco, metele un árbol de esos de 500 metros de altura, un diámetro que no se puede ni abrazar, metele leña seca, metele carbón, leña, eso tiene que estar, tiene que haber brasas para toda la vida. Y eso es lo que estamos intentando hacer. Nos han robado esto, de mostrar la fe. Nos han robado. ¿Por qué? Porque los protestantes no lo hacen. Y nos hemos protestantizado en la Iglesia Católica. Ellos no prueban su fe. Solo te citan la Biblia. Ni saben probar que la Biblia es palabra de Dios. Y vamos a ver que no pueden. Ya van a ver. Y hacemos lo mismo. Dios existe. A ver qué. No, Dios existe. A mí me parece que sí. A ti te parece que no. Haz tu vida, yo hago la mía. Pero es una aceptación sin fundamento. No puedes decirme esto porque no te va a durar ni 2 minutos. Dices por decir, es lo que tú sientes.
Y yo siento cosas, no quiere decir que sean. Por ejemplo, yo siento que no van a estudiar nada la próxima vez. Y eso es una mentira, ustedes estudian, ¿verdad? O sea, no puedo reducir la verdad a los sentimientos. Son dos cosas distintas. Mis sentimientos tienen que estar ordenados a la inteligencia. Si la inteligencia me dice, cuidado, hay una víbora ahí, si la pisas te va a morder, ¿verdad? Y mis sentimientos de ira dice, la voy a pisotear, pero no pensé y me mordió. Le van a decir, ¿por qué no pensaste? Hubiera pensado, se usa la cabeza, no la pasión ahí. La pasión tiene que estar adecuada al entendimiento. Con prudencia el entendimiento le muestra a uno la prudencia. La razón me dice, cuidado. Bueno. Nos preguntamos antes, para abrazar esa revelación, esa religión que posiblemente Dios pueda darme a conocer, ¿es necesario que Dios lo haga con cada uno de las personas en particular? ¿O puede hacerlo a uno para que lo haga en general? ¿Es posible eso? Nos preguntamos. No es necesario ni siquiera conveniente que Dios le dé a cada uno la revelación privada. ¿Por qué? Porque en poco tiempo tenemos 500.000 millones de religiones distintas. Dios me dijo esto. No, a mí me dijo, porque entra la mentira, la conveniencia personal, el mal entendimiento. No, Dios no le dice a cada uno una cosa. No. Él va a buscar una cabeza, como ha hecho siempre, como es la familia, hay una cabeza en una familia. En una sociedad hay alguien que gobierna, es la ley natural. Él va a buscar a alguien o algunos que transmitan en su nombre las cosas para que no interprete cada uno como quiera, sino que haya un interpretador, un guía, un maestro, alguien que lleve adelante. Eso es natural y se ve en las familias, se ve en las sociedades. Ninguna sociedad ha carecido de una autoridad. Es decir, en una sociedad no dice, cada uno interpreta la ley que quiera. Eso se llama anarquía, ¿verdad? Es un caos. Porque yo pongo que puedo robar, el otro pone que puede matar, el otro pone que no va a ir preso si hace esto. O sea, cada uno hace su ley y no existe en el orden natural. ¿Por qué tiene que existir en el orden sobrenatural? Sería un caos mayor. Bien, eso también para que quede claro, ¿verdad? Porque uno puede preguntar, ¿y por qué no me revela a mí directamente cada cosita que necesita, me lo dice a mí? Y le dice a la hermana y al otro. Eso para que sepan, ¿verdad? Hay un orden y una jerarquía. Dios dejó un apóstol, acuérdense. Confirma a tus hermanos en la fe, le dice a Pedro. O sea, eso está porque está en la naturaleza. Dios no contradice la naturaleza. Si la revelación divina se diera a cada uno en particular, se llenaría de impostores, de dogmas distintos, de puntos de vista. Habría una gran división, una pelea continua. Había una destrucción de la misma fe, del amor y de lo que sea. Tampoco es necesario que cada uno de los hombres en particular sea testigo de los milagros y profecías que vamos a ver. Ya van a ver. Yo no necesito haber estado viendo cómo Cristo resucita la carne podrida de Lázaro después de 4 días. Pero si otro lo vio, otros lo vieron, muchos lo vieron y murieron mártires por ese Jesús que hizo eso, entonces a mí me da eso una certeza mayor que la que mi mamá tiene o yo tengo cuando me dice que soy su hijo. Porque son muchos y han dado la vida. Entonces ese testimonio tiene más fuerza que el hecho de que a mí me digan que mi mamá es mi mamá o mi papá es mi papá. Y yo nunca pedí documentación. Yo, la verdad que ni lo pedí. ¿Por qué hay hombres intermediarios entre Dios y los hombres? Creo que vamos a hablar cuando volvamos de la recreo,
de los intermediarios, a ver si es necesario un intermediario. 15 minutos. ¿Por qué hay hombres intermediarios entre Dios y los hombres? Voy a leer este pedacito aquí. Dice, rechazáis la religión revelada porque os ha sido transmitida por intermediario entre Dios y vosotros. Pero entonces, si sois consecuentes, debéis rechazar todo lo que habéis recibido de Dios por medio de los hombres. Es decir, la vida que te la da tu mamá y tu papá, debes rechazarla porque Dios usó un intermediario para darte la vida, no te la dio directamente Dios. Deberías rechazar la vida, el alimento que te da tu papá y tu mamá y no te lo da directamente Dios a ti, el vestido, porque a los pájaros del cielo y se lo da directamente Dios, pero a ti no, te lo da tu mamá o tu papá o tu esposo o tu esposa, la educación, el lenguaje que habláis, el nombre que lleváis, los derechos de que gozáis en la sociedad, todo lo reciben por un intermediario, no directamente de Dios. El aire que respiro no lo estoy recibiendo directamente de Dios. Está en la naturaleza como causa primera, ¿verdad? Como causa segunda, digo. ¿Acaso no necesitáis de los hombres para nacer, alimentarse, instruirte? Pues bien, los que en verdad para la vida natural debe serlo también para la religión. Entre Dios y nosotros medían en el orden natural nuestros padres, nuestros maestros de ciencia. Entre Dios y nosotros, en el orden de la religión, existen también patriarcas, profetas, apóstoles, sacerdotes, embajadores de Dios. ¿Me entienden? O sea, es cuando Dios crea el mundo y pone todas estas leyes en la naturaleza, también Él se comporta de esa manera en lo sobrenatural. Si Dios trae vida al mundo y se vale de un hombre y una mujer, porque no los trajo a todos como Adán y Eva. Adán y Eva lo hizo directamente. Por eso no tenían ombligo. No tenían mamá, ¿verdad? Pero nosotros todos tenemos el ombliguito. Es señal de que estábamos conectados con la mamá. Entonces venimos al mundo a través de mamá y papá. Son mediadores, intermediarios para la vida. Así también el sacerdote está hecho para traer vida sobrenatural en las almas cuando le absolve de los pecados, cuando bautiza, cuando celebra la misa. Vida sobrenatural. Dios se vale de igual de un sacerdote para traer vida sobrenatural, porque Él es el que creó lo natural y está haciendo lo mismo con lo sobrenatural. El mismo orden que hay en lo natural, Él usa en lo sobrenatural y lo estableció. ¿Ok? Sería de extrañar que en el orden sobrenatural obrara en contra de lo que está en el orden natural. Diríamos, no es el mismo. El que creó la naturaleza, y ahora para revelarse se encarga solo tú y él y ella, y Dios, él y Dios, ella y Dios, cada uno solo con Dios. Qué raro, porque en la naturaleza pone intermediario, papá, mamá, profesores, la autoridad pública, el policía, son autoridades. Entonces Dios directa, entonces parece que no es el mismo el que creó lo natural y lo que está revelando, el que está revelando lo sobrenatural porque obran distinto. Entonces, más bien nos tendría que poner felices que hiciera exactamente como se hace en el orden natural, para entenderlo. Señales de la revelación. ¿Cuáles son las notas para que yo sepa con certeza que esto está revelado por Dios? ¿Cuáles son esas notas, esas señales claras para que yo sepa que esto está revelado por Dios? Estas señales sí se pueden conocer y son infalibles. Y estas dos cosas son, como les decía, el milagro y la profecía. De estas dos cosas, el milagro y la profecía, vamos a considerar tres cosas. ¿Qué cosas son? Es decir, la naturaleza que tienen, qué cosas son, y si son posibles, la profecía y el milagro. Después vamos a ver cómo se los comprueba, y tercero, qué valor probatorio, qué valor tienen para probar algo. Ustedes saben que la religión católica, yo siempre digo que es la religión de la M, de la letra M, porque
Así me lo enseñaron de chiquito y ahora me voy acordando cada vez más cosas. Miren, ¿qué distingue la religión católica de las demás? Con M, María. María, el milagro, el misterio, la misa, el magisterio, la mediación, María de los Santos, el martirio, el mérito, la misericordia, la meditación, es algo propio de la religión católica, pues los protestantes en general oran palabras, Señor, gracias por tata, ¿no? Saben que nosotros estamos perdiendo también un poco la identidad como católico, porque un católico cuando se junta a hacer algo, por lo general, dice, bueno, vamos a hacer una oración. Padre nuestro, vamos a pedir a la Virgen que nos ayude, Dios te salve María. Vamos a pedir que, bueno, gloria al Padre, vamos a rezar una salve, Dios te salve, Reina y Madre. Eso es católico. ¿Qué es el protestante? Ellos no van a repetir nada, aunque esté en la Biblia el Padre Nuestro y la Ave María. No, inventan lo que viene en el momento. Cuando los apóstoles le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Cuando oren digan Padre Nuestro. Hay una tendencia de los protestantes, y ustedes lo ven, ¿cómo oran ellos? Señor, gracias. Y se acomodan los pies así como esto va a ir para rato, ¿verdad? Gracias, tanto nos has traído en este día que está lloviendo. Y gracias, Señor, tú eres tan bueno. Pero el centro es Él. El centro es Él. Todos me escuchando lo que dice. Y no se da cuenta, está perdiendo el tiempo, porque sí es oración, de alguna manera es oración. Pero se está floreando, no es el espíritu católico. El espíritu católico es más simple. Vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude, y ponemos todo en ella. Usamos las palabras de la Biblia, lo que le inspiró el ángel, lo que el Padre envió a un ángel a decirle, es maravilloso, eso glorifica enormemente a Dios. Y lo estamos perdiendo dentro de la Iglesia Católica porque hacemos lo mismo, Señor. Ponen el Santísimo, ¿no? Ay, Señor, claro, está media hora hablando y todo así. Habla la persona y está siendo el protagonista. Cuando lo tenemos a Jesús que quiere hablar al corazón tuyo y hay alguien que no se calla la boca, vayan a poner una mordaza, por favor, a esta persona, porque yo quiero escuchar que Jesús me habla al corazón. Yo quiero meditar, quiero contemplarle, quiero que me ame, que hablemos en el corazón. No digo que está mal usar unas palabras cuando el ministro lo hace, que está instituido, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que nosotros aprendamos a rezar como un católico, ¿verdad? Digo, no está mal decir un poquito, Señor, te vamos a pedir. Yo recién cuando rezamos para acá siempre digo, Señor, que podamos conocerte más para más amarte y servirte. Una introducción así cortita y después un Padre Nuestro, una Ave María, un Gloria, algo que no es mi oración, es la del Espíritu Santo que yo uso. Si Jesús hubiera dicho, cada uno ore como se le inspire en el momento, pero le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Bueno, cuando oren digan así, Padre Nuestro, que ¿no te gusta? ¿No te gusta lo que yo inventé, diría Jesús? ¿No te gusta que hacer como yo hago cuando me voy allá a la montaña? Le digo, Padre, y estoy ahí como media hora y digo, Padre Nuestro, bueno, yo digo Padre mío, dice Jesús, porque soy natural, hijo de Él. Padre Nuestro que estás en el cielo, y pienso y medito y le amo. Puedo estar ahí 7 años con un Padre Nuestro, 1. Tengo todo ahí. Ese es el espíritu católico. Yo oro como Dios me da a conocer. No soy yo el protagonista, no soy el que engendro las ideas, no soy yo el que conquista al Señor con palabras mías. No está mal hacer, repito de vuelta, pero no hay que poner el acento en eso, dejando de lado lo otro. Porque yo he visto reuniones que dice, bueno, vamos a rezar, Señor, gracias Señor porque tú eres tan bueno, Señor, tú... Está bien lo que se dice, ¿verdad? Bueno, amén. Pero recemos algo más, con mayor calidad. ¿Tú crees que estás a la altura de un salmo? ¿Tú crees que estás a la altura de un Padre Nuestro? ¿De una Ave María? ¿De una salve? Fabuloso, la iglesia nos propone la salve, el Magnífica, por favor. Di todas las palabras que quiera, pero al menos dite alguna cosita que todos podamos compartir con una oración tan bella como la que el Espíritu Santo nos ha inspirado en las Escrituras. Acentos, no voy a
oponer una cosa con la otra. Solo digo nosotros católicos, pero yo veo que acá en México hay mucho contagio de protestantismo, muchísimo, muchísimo. Tenemos que volver a las fuentes católicas. Somos católicos. Pensar como un católico, como los santos. ¿Quiénes son los únicos que tienen santos canonizados? La Iglesia Católica. Bueno, busquemos cualquier santo. ¿Cómo oraba? ¿Cómo amaba? ¿Qué hacía? Ahí, imitemos. Bien. Repito, no está mal decir introducciones, ¿verdad? Pero no solo introducciones. Y no tan largas. Y no es uno tanto el protagonista. Eso es lo que quiero decir. ¿Qué es? ¿Mande? Está bien, libritos también. Pero ojo, si ustedes van al Santísimo solo, ahí si están solitos. Yo estoy hablando en comunidad cuando uno habla delante de todo. Cuando uno está solito, cierren los ojos y dejen que les hable Jesús también. En el silencio. Pero también pueden dialogar con su corazón, no solo con la mente. También con la mente, o solo con el corazón, o con palabras emitidas internamente con su imaginación, o con palabritas muy despacito que no molesta el que está al lado. No podemos estar así. No nos reduzcamos tampoco a un librito, a repetir todo un librito, pero sí podemos usar. Cuando no nos viene nada, usamos un librito, rezamos con atención. Y si no, me cierro todo y me quedo con el Señor solo, 7 horas ahí solo. Maravilloso. Eso es católico. El protestante no va a estar, siempre cree que tiene que estar diciendo algo. ¿Me entienden? Decir y decir, pues si no, no es oración. Nosotros decimos, no, si yo le miro y le amo, eso es oración. Yo estoy adelante de él ahí. Ellos no tienen la presencia real. Ellos no están delante de una Biblia así amándola la Biblia, ¿verdad? Adorándola, porque no se puede. No tienen nada de presencia real. Nosotros vamos delante del Santísimo y sí, esa es presencia real. Estoy con Él y pues ya no me importa más nada. Estoy ahí, medito, amo, contemplo, dejo silencio, 1 hora, media hora, lo que sea, me quedo, dejo que Él hable en mi corazón. Entonces sí se pueden usar oraciones, pero no que sean todo el tiempo oraciones. A no ser que sea el libro Gemidos Inenarrables, que ese ya cambia, digamos. No, lo mismo. Uno usa una oracioncita para inspirarse, para meditar, 2, algo para empezar, una letanía de los santos, lo que sea, pero no es todo el libro, no es siempre el libro, ¿verdad? Y yo cuando escribí ese libro lo hice también en vistas a eso, que la gente empiece a buscar buenas oraciones y aprenda las mejores que presenta la Iglesia a lo largo de la historia y empieza a tener un poco de teología, de conocimiento, porque esas oraciones me dejan algo en la cabeza, son estructuradas, son teológicas, tienen profundidad. Entonces me van enseñando, ¿verdad? Bueno, ¿qué es un milagro? Se define así, no sé, ahí como ponen, aparece en algún momento, pero clarito, se le llama milagro, 2 puntos, suspensión de ley natural. El milagro es la suspensión de una ley natural o suspensión de ley natural. Cuando hay un milagro, el milagro no debe contradecir, de hecho no lo puede contradecir, no contradice una ley natural. No es contradictoria con una ley natural. Puede ser contraria, pero no contradictoria. El color blanco es contrario al negro. Entonces yo puedo decir que esto es negro y blanco. Padre, se está contradiciendo. No. Blanco y negro. No es contradictorio, es contrario. La pared blanca y eso es negro, pero pueden estar juntos, ¿verdad? Entonces, lo contrario no es lo contradictorio. Una ley, un milagro es suspensión de una ley natural y nunca es la contradicción con una ley, sino solo la suspensión de ella. Si Dios crea la ley, puede suspender su aplicación. Si yo prendo un ventilador, lo puedo apagar, por decir. Si Él ejecuta una ley, esa ley puede ser suspendida en algún momento. Pero hay que ver qué tipo de ley.
no una ley moral. Robar nunca va a suspender Dios una ley que para que el que roba no sea un ladrón o no esté mal. En el orden moral no, en el orden natural, en la naturaleza. Puede hacer que el agua, que por lo general es endeble y uno no puede pisar sin hundirse, pueda pisar sin que se hunda. Se suspende algo natural del agua por el cual Jesús puede caminar. Se suspende algo ahí. Y cuando deja de caminar y Pedro dice, yo también puedo, si quieres intentar, y ¡blup! Solo Jesús lo agarró y aguantó el peso de él y el de Pedro, ¿verdad? Pedro habrá pensado que puso un vidrio, menos mal que le hizo caminar a Pedro, porque hoy día hay quienes hacen esos prodigios, ¿verdad? Y ponen un cristal que no se ve a lo largo, así, medio en la superficie, van caminando. ¿Nunca lo vieron esos? Hay de estos charlatanes diciendo, mira, Jesús hizo esto, puso un vidrio que la gente no conocía en ese tiempo, lo preparó, ¿verdad? En el medio del lago preparó un vidrio, no sé qué profundidad tenía ese lago, pero que es muy profundo el lago de Genesaret. Y entonces caminaba por ahí, y el tonto de San Pedro, en lugar de agarrar la franja de vidrio, empezó a caminar por el costado, empezó por la franja, ¿verdad? Pero como solo Jesús sabía los movimientos que tenía esa franja de vidrio, Pedro dio un paso al costado, y se hundió. El racionalismo. Eso es más difícil que Jesús en ese tiempo consiga hacer eso en el mar de Genesaret sin que nadie lo viera, en tan poco tiempo. Eso es más milagroso que si hubiera caminado por arriba. Bien. Entonces, el milagro no puede ser producido sino por una intervención especial de Dios, solo de esa manera. La palabra milagro a veces se usa en forma indebida. Por ejemplo, yo el otro día, Alejandra, que usted salió bien el examen, yo dije, ¡qué milagro! Es una forma de decir, ¿ok? Entonces no nos estamos refiriendo a una forma de decir, ¡qué milagro! Que brotó esta plantita con tan poca agua. Buah, no es un milagro. Tiene que tener una explicación, obviamente, porque milagro acá es suspensión clarita. Yo puedo probar que solamente Dios es el que puede hacer esto. Caminar sobre el agua, resucitar carne podrida, transformar el agua en el mejor vino que existe, sin tocarlo, instantáneamente, sacándolo los servidores y sirviendo. O sea, eso, por más que avance la ciencia, nunca va a haber una explicación. Si la ciencia tiene una forma de hacer eso parecido, es porque tiene una causa que lo produce. Pigmentación escondida. A ver, se mete un pigmento acá que nadie le vea. Yo también transformo el agua en vino. Le echo una sustancia que le dé el gusto a vino. Nadie me vio, tipo mago. ¿Eso es milagro? ¿Por qué? Por dos razones. Tiene causa natural y segundo, se puede reproducir todas las veces que usted quiera. Yo puedo seguir haciendo ese milagro todas las veces que quiera. Cuando Dios realiza un milagro con una cosa, ningún ser humano lo puede reproducir. Y no tiene causa natural. Se abrió el Mar Rojo. Sí. No hay un micrófono, ¿no? Ahí que sople. Del altar y limpiar lo que es las imágenes y el camarín, por supuesto, del Señor de Esquipulas. Y entonces ya ve que en ese instante siempre me ponían, para todo era ahí ese lugar.
Entonces resulta que me dice una señora que me acompañó, una viejecita que ya falleció hace muchos años, y me dice, quítate los zapatos y te subes arriba del altar. Y ten este trapo y vas a cambiar me vas a bajar todos los floreros, que voy a lavarles la parte de abajo de las flores. Y se fue la señora a traer agua cruzando la carretera y me quedé yo sola allá adentro. Resulta que cuando me encontraba yo limpiando la imagen del Señor de Esquipulas, del que ahí está, de repente de ahí de adentro del camarín, de ahí brotó un sonido. Haga de cuenta como un sonido de una campana muy finita, no tendría yo cómo decirle, ¿no? El problema es que de ahí es como que si me hubiesen sumido, haga usted a cuenta acá la cabeza con esto de acá. Y en ese instante a mí me atacó mucho temblor, o sea, mucho miedo, pues. Y eso me hizo que yo me bajara rápido, porque dije yo, bueno, a lo mejor se molestó porque ando aquí arriba, pues la culpa no es mía, la señora me mandó que yo me subiera. Entonces me bajo rápido, pero que yo le puedo decir un miedo espantoso tenía yo ahí. Entonces, usted no me va a creer, pero cuando yo empecé así a caminar por lo que es el pasillito donde están que dividen las bancas así, pues ahí caí, porque sentí como que me hacían falta fuerza en los pies. Entonces ya cuando vino la señora y me dice, ¿qué te pasa? Le digo, no, es que algo hay ahí. ¿Cómo que hay? Si es del Señor, no es otra cosa, no tengas miedo. Entonces ella me empezó, yo ve que las cruces adentro de las iglesias están y tienen muchos lacitos de colores, existía una ahí. Entonces ella me empezó a pegar con eso y me decía que yo no tuviera miedo. Entonces, a raíz de ahí, a mí nunca me habían hablado, yo llegaba a la iglesia, pero nunca me decían que nuestro padre se llamaba Yahvé. Entonces ya cuando yo siempre lo veía a él, como en 2 ocasiones, su piel la veía muy blanca, cabellos muy blancos. Y entonces le puedo decir que yo antes pues ni cantaba yo, porque no sabía yo ni cantar. Pero esa vez que de ahí yo le digo y le pregunto a usted, eso es un milagro. Yo creo en los milagros, por lo que yo viví por experiencia. Ok, acá nosotros nos vamos a hablar de los milagros que cada uno, porque Dios hace muchos milagros, digamos, tenemos que ver lo que es el milagro primero en sí mismo y ver los milagros que usó Dios para que nosotros creamos en la revelación. Tienen que ser objetivos, tienen que ser con testimonios de varias personas y son distintos de los milagros que puede tener cada uno en su vida, porque eso uno subjetivamente ve que tiene un milagro, bueno, bendito sea Dios, pero acá no vamos a hablar cosas subjetivas, es decir, experiencias personales, sino cosas objetivas que haya sucedido fuera de uno, donde todos son testigos de eso y donde ese milagro me está probando algo de la revelación, es otra cosa distinta. Eso después, más adelante, tal vez cuando vemos un poquito de testimonio, lo vamos a ver. Bueno, seguimos entonces con el tema del milagro. Muchas gracias. Decíamos, primero, el milagro tiene que ser un hecho sensible. Que se haya podido palpar, ¿verdad? Con los sentidos. Porque nosotros conocemos a través de los sentidos. Es decir, un hecho sensible capaz de ser visto y percibido por los sentidos. También tiene que ser un hecho contrario a la ley, contrario, pero no contradictorio, a la ley de la naturaleza.
Por ejemplo, cuando Cristo estaba arriba de la barca, era una tormenta enorme. Los pescadores tenían una gran experiencia en ese lago. Sabían de tormentas, no eran tontos, no eran niñitos pequeños que uno le hace una travesura. Jesús subió a la barca, o cuando estaba dormido se despertó, porque fue en 2 ocasiones, y tenían miedo, dijo, calma, ¡pum! Instantáneo, de tal manera que se postraron a adorar a Jesús. Porque fue una cosa, ellos dieron la vida por ese Cristo. Es decir, no es algo subjetivo, fue tan objetivo que todos hicieron lo mismo. Postrándose le adoraron, dice el texto, ¿verdad? Y entonces ellos no estaban acostumbrados a esto, a los climas, y sabían que eso no es posible. Calma, y calmó instantáneo, todo, lluvia, viento, todo. Pero tuvo que hacer de una manera imposible de reproducirlo naturalmente. Este hecho requiere una intervención particular de Dios para que sea milagro, que no se pueda reproducir por la naturaleza, que no tenga causa natural. Hablamos de milagro, pero de primer orden. Porque también podemos decir, un chico que, fue perdiendo fuerza y empezó a quedar paralítico de una pierna, fue a rezar, ¿verdad? Le pidieron a Dios que sanara, y de a poquito fue sanando. Y el médico dice, mire, naturalmente es increíble, es un milagro, ¿verdad? Está bien, si dice que naturalmente no es un milagro, ¿verdad? Pero estamos hablando de un milagro de primer orden, mucho más que eso todavía. Si eso es suficiente, bien, porque ustedes saben que, por ejemplo, en Lourdes hay muchos milagros que se producen y solamente son admitidos por la Iglesia después que un equipo de médicos, que hay ateos, judíos, hay de todos los credos, es un equipo de médico permanente que tiene que constatar que el milagro haya sido instantáneo, que estaba ciego y ahora ve instantáneo, no que empezó a usar una gotita, no sé qué, y con el tiempo empezó a recobrar la vista. Eso no. Eso puede ser un milagro también si quieren, pero no es de primer orden. Tiene que ser instantáneo, tiene que ser imposible de reproducirse. Esos son los únicos milagros que la Iglesia aprueba cuando va a canonizar un santo. Con un equipo de médicos, observa que realmente el modo en que se produjo, lo que se produjo no tiene y no puede reproducirse naturalmente. Por ejemplo, esta niña que el Padre Pío hizo que viera, ¿verdad? Que todavía vive, creo que todavía vive, o murió hace poquito si no, pero yo la he visto en grabaciones viva y se ven los ojos. No tiene pupila, nació sin pupila. Ustedes saben que uno no puede caminar sin pierna, ¿no? No puede caminar sin pierna. Ella nació sin la pupila del ojo, no puede ver sin la pupila, porque ese es el lente del ojo. Y sin pupila empezó a ver. Cuando el Padre Pío le hizo la bendición, tomaron el tren, volvieron a casa. Mamá, ¿qué es eso que se mueve como...? Son las vacas que tú siempre me decías, a la abuelita. La abuelita, ¿qué? Ahí empezó Giovanna, ¿no? Se llamaba... Bueno, no me acuerdo el nombre, es muy famoso el caso ese, y le estudiaron, le abrieron los ojos y está grabado. Si ustedes van en internet y pongan el milagro de la niña que ha visto, que el Padre Pío curó, ahí le va a salir el nombre, creo que es Giovanna, no me acuerdo ahora. Y sale ella de grande y echa agua dentro de un vaso, todo para que vean que ve perfectamente, pero sin la pupila. Eso no tiene causa, no tiene explicación natural. Es un milagro de primer orden, se llama. Entonces hablamos de milagros de primer orden, Dios puede servirse de un ángel o de un hombre también para hacer el milagro, o hacerlo directamente, o también servirse de un hombre o de un ángel. Los demonios, ¿cómo prestan atención, verdad? Los demonios no hacen milagros, no pueden, porque no manejan la ley natural, porque no son los creadores de la ley natural. Ellos no pueden suspender la ley natural. ¿Qué hace el demonio cuando parece que hay algo extraño? Realiza prodigios, que es distinto del milagro. Solo el milagro puede ser hecho por Dios, suspender la ley natural, solo Dios lo puede hacer. Lo otro es prodigio.
¿Vieron cuando hay un mago que hace cosas? Que hace, aparece una paloma. ¿Cómo lo hizo? Impresionante. Hace desaparecer una moneda. Bien, es astucia humana para hacer, son prodigios humanos, astucias para hacer mostrar que hace aparecer monedas. El demonio usa, es un mago de primer orden. Tiene más capacidad de hacerte ver cosas y de hacer realidades y cosas que el hombre no puede hacer y puede llegar a confundir con el milagro. Tengan cuidado con eso. Por ejemplo, Moisés, el faraón de Egipto, le dijo, dame una prueba de que Dios te manda. Y Aarón tiró el bastón. El bastón se convirtió en una víbora delante del faraón y empezó a moverse. Y los brujos, y el faraón veía a los otros brujos, y yo, repítanlo. Oye, el brujo habría dicho, me muero acá, si no, bueno, lo tiró y también se produjo lo mismo. Empezó una víborita, ¿verdad? Y la víbora de Aarón se tragó y se comió la otra y ahí se asustó el faraón, ¿verdad? Bien, son prodigios, no está equiparado a la acción de Dios, la acción del demonio. Por ejemplo, yo he sido testigo, cuando hacía exorcismo se aparece una botella en el aire, estamos en una habitación y cae una botella al suelo y se rompe y está el techo. Y el demonio agarra el vidrio y se empieza a cortar. O sea, él la trajo, pero a una velocidad que el ojo no puede ver. Ustedes saben que ahí en la televisión están los mensajes subliminales que fueron prohibidos, pero yo creo que funcionando. Fueron prohibidos en su tiempo, en la década del 70, por ahí, porque aparecía una publicidad tan rápida que el ojo no lo puede ver, pero te viene el deseo. Aparece una Coca-Cola toda transpiradita ahí, fresquita, ¿no? A una velocidad que no lo capta el ojo, entonces empiezas a desear tomar una Coca-Cola. Son mensajes subliminales, y es como una hipnosis, no se puede, está prohibido eso, porque te pueden manejar como quieran. Bien, el demonio transporta a gran cosa, el ojo no lo ve y lo puede meter por donde sea. Yo soy testigo de cosas que han desaparecido en mi presencia y han aparecido también, a velocidades que no se ve. Yo he visto aparecer algo, por ejemplo, el poseso estaba así y yo vi como apareció una hostia toda masticada y mojada en la mano de... Apareció delante de mi mirada y me miró así el demonio como diciendo, ¿y ahora qué haces? La tomé, ¿verdad? Bueno, hice lo que tenía que hacer, ¿verdad? Y entonces, ¿yo qué sé si está consagrado o no está consagrada? ¿Se la sacó a alguien que estaba comulgando de la boca? ¿Qué hizo? ¿Y cómo apareció ahí? La velocidad con la que la trae, ¿no? Ante la duda, bueno, le explico porque todos van a decir que hizo el padre. Bueno, la saqué, la puse en un vasito con agua, la guardé dentro de un sagrario y dejé ahí que se disolviera para que se vaya a la presencia real, si era verdadera. Si es falsa, se disuelve y listo. Porque uno no puede eso tenerlo como si fuera de verdad la Eucaristía consagrada cuando no lo es. O decir no lo es cuando capaz que lo sea. Entonces no se puede adorar si es pan y no se puede desechar o tener como pan si llega a ser la presencia real. Entonces la tomé y la puse que se disuelva. Cuando la fui a ver a los 15 días estaba hecha un hongo así de colores, una cosa asquerosa, espantosa, apenas sacamos del sagrario eso, ¿qué es esto? Se lo mostramos a todos los otros sacerdotes. Esto es algo que no es natural que una hostia se convierta en un hongo de todos colores, así grandote, feo, cosa horrible. Así que hicimos un pozo, lo escarbamos, lo tapamos, ¿verdad? Quién sabe las cosas que hizo ahí el demonio, ¿verdad? Pero bueno, suele hacer esas cosas, son prodigios, pero no es milagro, Es que ahí está el problema, hay imágenes que lloran, hay imágenes que les sale sangre, hay imágenes que transpiran aceite, hay cosas, hay mucho cuidado, o por fraude humano, o por prodigio, o en su defecto puede ser milagro. Hay que ver los efectos que produce, hay que ver el contexto, hay que ver el modo. Hay personas que tienen, yo he estado en discernimientos, porque el obispo me ha puesto en casos de imágenes que lloran, Padre Pío que llora, crucifijo que sangran, vírgenes que transpiran aceite, hasta litros y litros y litros y litros. Delante de nosotros le metíamos flores a la Virgen, flores rosas, por ejemplo, nos quedábamos ahí rezando el rosario y las rosas se empapaban de aceite y teníamos litros y litros que salían de la imagen. Obvio que no es natural.
Está probado, no es natural, porque eso no, naturalmente no es imposible. Una imagencita de plástico, ¿ah? Imposible que salga aceite durante días y días y permanente delante de las personas que están mirando, con un aroma exquisito y de una fragancia hermosa. ¿Cómo sabíamos si era un prodigio o un milagro? A ver, me llevé un poquito, le pusimos un enfermito, no sé qué tenía, no me acuerdo. Rezamos, al otro día, padre, ¿se curó la abuelita? No me acuerdo si se sanó. Bueno, vamos a tenerlo como, en principio puede ser de Dios, ¿eh? Vamos a ver cómo sigue la cuestión. Pero hay que hacer discernimiento en esas cosas, ¿verdad? No es tan fácil. Sí. No, la aptitud es la observación. Es decir, el ser humano está hecho para observar. Con los sentidos, observa, mira, discierne, y la persona experimentada, uno avisa, el que es experimentado sabrá qué hacer ahí, ¿verdad? Por lo general, cuando una imagen llora, o sangra, o suda aceite, y en la comunidad se produce un verdadero amor a Dios, ese no es el demonio, porque el demonio nunca va a hacer algo para que amen a Dios. Es el signo número 1. Si la comunidad se enloquece y empiezan a haber problemas y se crea división dentro de la comunidad, un desastre, cuidado, los frutos no son buenos. Por el árbol, por el fruto se conoce el árbol, ¿verdad? Entonces, toda acción extraordinaria tiene que estar supervisada por el responsable, que es el obispo, y la persona que el obispo ponga, y el que pone el obispo tiene que ver eso, los frutos que produce, el modo en que se produce. Pero el fruto número 1 es la conversión. Si a una comunidad eso le llenó de amor a Dios y están haciendo penitencia, ¿cómo va a ser el demonio? El demonio no se divide a sí mismo. Reino contra reino cae, dice Jesús, ¿verdad? Eso es un signo claro, y Jesús dijo, disciernan por ustedes mismos, por los frutos se conoce el árbol. Entonces, cuando uno quiere saber si esto es un efecto sobrenatural, vea qué produce, no en uno, sino en la comunidad que está ahí, en su mayoría. No necesariamente tiene que ser absolutamente en todo, pero en su mayoría le dio amor a Dios, le dio paz, le dio ganas de reparar, le dio, eso hay que ver. Y el modo como se produce, si es un modo tierno, sobrenatural, porque yo me acuerdo, he visto un caso que sangraba, le salían cáscaras, una cosa parecía un monstruo la Virgen, lleno de cáscaras así, de sangre, una cosa horrible. Era un lugar donde se peleaba la familia, un desastre. Que primero tuvimos que ver si no había fraude, después vimos que de verdad salía y concluimos que era el demonio. Después terminó que la persona que estaba en la casa estaba el demonio posesionándola y empezó a ver cosas raras. Era del demonio el origen de eso. Se pelearon, se dividieron, un desastre. No es de Dios. Entonces, el modo, si llega a caer, por ejemplo, uno ve en la imagen que llora y le cae suavecito, con mucha ternura, el modo en que se produce es formidable, da mucha paz. Eso ya está hablando de que puede ser casi seguro de Dios. Tenemos que terminar, sí. Sí, sí. Lo que producen, quizás ellos, quienes estén en el budismo o el islam, con Mahoma y bueno, no sé quién más, pueden argumentar que evidentemente Dios se manifestó bajo esos Bien, efectos. ese tema lo volvemos a ver la próxima vez porque es importante. Estamos casi en el contexto de eso, pero aquí estamos hablando de una cosa un poquito distinta, que es el milagro que prueba una intervención divina, también ahí, pero vamos a ver cuál es la diferencia, ¿ok? Porque si un budista va al cementerio y le dice a una persona, levántate, está podrido, Dios mío, a mí me cambia la ficha. Yo voy a empezar a pensar otra cosa, si no hay fraude. Está haciendo lo que hizo Cristo. Es decir, está probando con un milagro y ese budista me dice, yo soy Dios, mira. Eso sería distinto, ya está comparándose con lo que hizo Jesús, pero no sé si el budista está haciendo eso, si se refieren a esos milagros, o son milagros de primer orden. Un budista camina sobre el agua haciendo el bien milagrosamente, multiplicó los panes, etcétera, etcétera, delante de 5.000 personas, imposible de hacer un fraude, dándole a los apóstoles que los repartan cuando podría haber hecho él para hacer fraude
lo que sea. Vamos a analizar cuáles son o cómo son. O se le abrió el Mar Rojo y pasaron los budistas. Todo eso lo tenemos que ver. ¿Qué son milagros de primer orden? ¿Y cuáles son esos milagros que Dios puede intervenir? ¿Dios ama a los budistas? Claro. El problema está que los budistas están errados en su forma de expresar su fe y hay que ayudar de a poquito, evangelizar. Pero Dios les ama y Dios puede hacer un milagrito entre ellos, ¿por qué no? Pero no para probar su religión como verdadera. Ya no. Porque si no, el principal confundidor o la causa de la confusión vendría de Dios, que le hace un milagro al budista para confirmarlo en un error. Eso no se puede hacer. Que Dios a un budista que está enfermo le conceda la gracia de sanarse. ¿Por qué no? Pero no le está confirmando la fe. No, es muy difícil. Simplemente lo sanó, ya, ¿qué problema hay? Pero no para confirmar el budismo. Eso lo vamos a ver, esas distinciones. Sí. De los milagros del Antiguo Testamento, bueno, se caracteriza el Antiguo Testamento por representar muchas metáforas, hasta donde todo eso del Mar Rojo u otras cosas como las de Moisés, de la serpiente y todo eso, hasta dónde pueden ser metáforas y hasta dónde son milagros. Ok, todo eso lo vamos a ver cuando veamos el lenguaje de la Escritura, porque si un pueblo entero se salva pasando por el Mar Rojo, que se abre, y lo persigue el ejército sirio, y quedaron muertos todo el ejército debajo de las aguas, y lo repitieron durante mucho, y eso fue para ellos un prodigio inmenso, no puede ser una metáfora. Cuando eso no, sí, pero como que ponían ejemplos de lo que teníamos que entender de este prodigio, o sea, la intención era en ese caso, por ejemplo, saber cómo Dios nos rescata, ¿no? Bien, lo vamos a explicar después, porque mire, sí, padre, si hubiese sido una metáfora, por ejemplo, ¿usted cree que van a pasar 40 años del desierto que viene adelante y que van a llevar a la memoria cuando estaban siendo atacados, cuando ya no daban más, se recordó Egipto, de cuando Dios les abrió las aguas y les llenaba de feto? Si hubiera sido una metáfora, ¿qué metáfora? El milagro sería que esa metáfora es capaz de hacer que una persona dé la vida. No son metáforas, ¿me entiende? De hecho, ya hace poquito, esto va al margen, porque aunque no se hubiese descubierto, el año descubrió en el Mar Rojo, en una zona, escarbaron debajo del Mar Rojo y encontraron ruedas de carro, un ejército destruido. Encontraron armas, ruedas, carros de la época de Egipto, etc. O sea, se va comprobando todo lo que la Biblia dice, ¿verdad? Pero es muy fácil distinguir el lenguaje de la Biblia, como ya lo vamos a ver, entre lo que es analogía, metáfora, figura, mitología o lo que quieran decir. Porque hay libros históricos, libros sapienciales, hay formas literarias, pero hay también, toda la escritura es histórica también. Obvio que hay, en la misma redacción uno percibe y se da cuenta, ¿verdad? Si Cristo resucitó a Lázaro y es un símbolo, no lo van a querer matar porque resucitó simbólicamente a Lázaro. Lo querían matar porque el que estaba muerto hacía 4 días podrido ahora estaba vivo y dijeron los judíos, esto es el colmo. ¿Qué es el colmo? ¿Una metáfora? No, la realidad es el colmo. Si hizo eso, todo el mundo se va detrás de él y nos van a matar a nosotros. Hay que matar a Lázaro y a él también. Eso reflexionaban los judíos. Entonces uno dice, pues si fuera una metáfora no va a tener la fuerza de querer matar a Cristo porque esto ya es el colmo. Porque estamos hablando de cosas reales, históricas, ¿verdad? Bueno, eso lo vamos a ver después. ¿Algún aviso, hermanito? Sí, por favor, hermanita. Acaba de llegar un libro. Aquí la hermana se lo va a querer vender. Cuidado. Sí. Es un libro sobre Fátima, geografía, historia, teología y profecía, escrito por el padre Ramiro Sáenz. Muéstrelo, hermano. Bueno, este es el libro. Está muy bueno, es de muy buena calidad y trae todo lo que conocemos y más sobre las apariciones de la Virgen de Fátima y finaliza con la frase: Fátima es la reserva espiritual de la humanidad. A lo largo del libro lo va explicando. Así que, bueno, no nos ha sido fácil conseguirlo y tenemos muy pocos, así que los que quieran pueden pasar por la librería entre mañana y pasado para conseguir el suyo. Muchas gracias. Este libro lo mandó el mismo autor, padre Ramiro Sáenz, amigo mío desde hace muchísimos años, es fatimólogo, uno de los mayores conocedores de Fátima, y ese libro es muy, muy bueno. Tiene su tío también, Alfredo Sáenz, que es un hombre muy conocido a nivel mundial,
que ha dado conferencias y ha escrito muchos libros, ha venido aquí a México también, y tal vez alguna vez lo podamos traer a México. Yo lo quise traer este año y tenía ya muy ocupado su agenda, pero en algún momento vamos a traer al autor que nos venga a dar algunos temas. Damos gracias al Señor. Glorica.